Oremos. Eterno y amante Dios, que moras en las alturas de los cielos, sea alabado, glorificado y exaltado su santo y bendito nombre. Gracias, Padre de amor, gracias porque sabemos, Señor, que tú nos acompañas, que nos guía, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro, que nos acompañe, que nos guíe, pidiendo que dé protección, Señor, a todos aquellos que en estos momentos están sufriendo, Señor, por esta pandemia que nos está atacando, que nos está agobiando. Bendice, Señor, los hermanos adventistas en toda la faz de la tierra, Señor, a los pastores, a los líderes, a los dirigentes, Señor, que cada uno pueda entender la necesidad de que en estos momentos podamos unirnos como hermanos, llevar este mensaje, predicar este mensaje, que todos puedan conocerte y saber que tú eres la única solución, Señor, para estos problemas de estos días. Que podamos ver las profecías, Señor, y entender que todo esto tú nos lo dijiste, nos lo dejaste escrito para que entendiéramos que cuando esto pasara, tu venida estaría cerca. Padre de amor, danos sabiduría para entender. Danos sabiduría, Señor, para predicar. Danos sabiduría para enseñar a otros. Y que muchos puedan venir a tus pies a través de tu palabra. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. En estos momentos vamos a iniciar con la segunda parte de esta línea de estudios bíblicos, esta línea de prédicas que queremos llevar a ustedes con el título Línea Escarlata o Historia de la Redención. Vamos a tener la lectura bíblica que la vamos a tomar del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y el Señor nos dice en su palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hace algún tiempo inicié con esta serie de temas. Aquí deseo mostrarle con la palabra de Dios cómo a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia se cierne en una historia maravillosa que es la historia de la salvación del hombre. Con este título, Línea Escarlata o Historia de la Redención, quiero mostrarle cómo Dios mismo, después de la caída, decidió restaurar al hombre, su creación, y con amor indecible a su primera y edénica gloria. En el primer tema vemos cómo Dios del oscuro vacío lo creó todo, creando un mundo perfecto y solo para que habitara el hombre. Como vemos en el primer capítulo del Génesis, luego creó al hombre y lo hizo perfecto para toda buena obra, dice la palabra. Pero un enemigo acechaba. Satanás, que ya antes se había rebelado contra Dios, deseaba ser gobernante de este mundo. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en la tierra, en este mundo edénico que él había creado, lo constituyó en Señor de este mundo. Le dio potestad sobre plantas y animales. Pero al desobedecer el hombre a Dios, pasó este señorío al enemigo de Dios. Se convirtió en esclavo de Satanás y se enemistó con Dios. Pero Dios prometió enviarle un libertador, y es lo que veremos en el tema de hoy. La promesa de la simiente que vemos en Génesis 3:15 es una profecía que estuvo en la mente y en el corazón de los patriarcas de Israel, desde Adán hasta el último de los patriarcas judíos, y que aún para los judíos que no aceptaron a Cristo, le siguen esperando. Para las mujeres judías, tener hijos era una gran bendición, porque cada hijo que les nacía, ellos esperaban el libertador. El término simiente, que también podemos encontrar por sus sinónimos, linaje o descendencia, lo vemos en la Biblia con diferentes contextos. En Isaías 6:13, por ejemplo, el Señor dice a través de la profecía:
Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El Señor le sigue advirtiendo al pueblo judío que por seguir en su apostasía serán cortados como árbol, pero promete que su simiente, descendencia, quedará como queda el tronco del árbol cuando es cortado, y que con esta simiente Él hará un nuevo pacto. También vemos en Ezequiel 17, versos 5 al 7, dice: tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, pero de poca altura. Y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Y así se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Aquí el Señor manda una parábola con el profeta para mostrarle al pueblo su infidelidad, cómo Él los plantó en buena tierra cuando los sacó de Egipto y los llevó a Canaán, y cómo ellos se desviaron al adorar dioses ajenos y rendir culto a Satanás. Pero en Génesis 3:15, el contexto en el que está el término simiente, aquí el término se refiere a las descendencias, simientes, linajes de la mujer, que en la Biblia es la iglesia. Y la simiente de Satanás, aquellos que se olvidaron de Dios, ya que si no les das culto a Dios, le das culto al enemigo de Dios. Desde Adán hasta Cristo, los patriarcas repetían esta profecía porque en ella se cimentaba la fe del pueblo de Israel. Luego al mismo Abraham, Dios le repitió esta profecía. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. También dice en Génesis 26:4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, dice el Señor. En el capítulo 28, también en el verso 14, también Él le dice a Abraham: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vemos aquí el término simiente en singular, refiriéndose precisamente a la promesa de Génesis 3:15. Abraham, siendo en ese momento la iglesia restaurada por Dios mismo, al llamarlo y sacarlo de su tierra y de su parentela por su fe y su fidelidad, llegó a ser el guardián del pacto que luego sería pasado a sus descendientes, los hijos de Jacob, los judíos, el pueblo de Israel. También vemos que aquí el término simiente no se refiere a muchas personas, no se refiere a muchas descendencias, sino se refiere a uno solo. Luego esta misma promesa se le pasa a David. Dios le promete que de su simiente saldría. Por eso el pueblo de Israel esperó siempre que el cumplimiento de esta profecía vendría del linaje de David a restaurar el trono de Israel. Segunda de Samuel 7:11 al 16 dice: a ti te daré descanso de todos tus enemigos, dice el Señor. De todos tus enemigos. Asimismo sigue diciendo: Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo.
Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Sigamos analizando el término simiente de Génesis 3:15. En el comentario bíblico adventista lo define así: tu simiente y la simiente suya. Dice, se hace referencia, dice el comentario bíblico, a la lucha secular entre la simiente de Satanás, sus seguidores, y la simiente de la mujer. El Señor Jesucristo es llamado simiente por antonomasia, como podemos ver en Apocalipsis 12, 1 al 5 y Gálatas 3:16. Fue Él quien vino para deshacer las obras del diablo. Dice en Hebreos 2:14, esta te herirá en la cabeza. Herirá, esta palabra significa aplastar o estar al acecho de alguien. Es evidente que aplastar la cabeza es mucho más grave que aplastar el talón. Como represalia, la serpiente solo ha podido herir el talón de la simiente de la mujer. La simiente se expresa en singular, sigue diciendo el comentario bíblico, indicando que no es una multitud de descendientes de la mujer los que en conjunto se ocuparán de aplastar la cabeza de la serpiente, sino más bien que un solo individuo hará eso. Estas observaciones muestran claramente que en este anuncio está condensada la relación del gran conflicto entre Cristo y Satanás, una batalla que comenzó en el cielo, Apocalipsis 12, 7 al 9, y continuó en la tierra, donde Cristo otra vez derrotó a Satanás, como nos dice Hebreos 2:14, y terminará finalmente con la destrucción del maligno al final del milenio, como dice Apocalipsis 20:10. Cristo no salió ileso de esta batalla. Las señales de los clavos en sus manos y en sus pies y la cicatriz en su costado serán recordativos eternos de la fiera lucha en la cual la serpiente hirió a la simiente de la mujer. Este anuncio debe haber producido gran consuelo en los dos desfallecientes transgresores que estaban delante de Dios, de cuyos preceptos se habían apartado. Adán, virrey de Dios en la tierra, mientras permaneciera leal, había cedido su autoridad a Satanás al transferir su lealtad de Dios a la serpiente. Que Satanás comprendía plenamente sus usurpados derechos sobre esta tierra, obtenidos al ganar la gran sumisión de Adán, es claro por su afirmación ante Cristo en el monte de la tentación, como podemos ver en Lucas 4:5. Adán empezó a comprender la magnitud de su pérdida de gobernante de este mundo. Se había convertido en esclavo de Satanás. Sin embargo, antes de oír el pronunciamiento de su propia sentencia, fue aplicado a su alma quebrantada el bálsamo sanador de la esperanza. De ella, a quien había culpado por su caída, él debía esperar su liberación. La simiente prometida, en quien habría poder para vencer al archienemigo de Dios y del hombre. ¡Cuán bondadoso fue Dios! La justicia divina requería castigo para el pecado, pero la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída, por el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Efesios 3:11 y segunda de Tito 1:9 nos los dicen así. Dios instituyó el ritual de los sacrificios para proporcionar al hombre una ayuda visual, al fin de que pudiera comprender algo del precio que se debía pagar para expiar su pecado. El cordero inocente tenía que dar su sangre en lugar del hombre y su piel para cubrir la desnudez del pecador, a fin de que el hombre pudiera así recordar siempre por medio de los símbolos al Hijo de Dios, que tendría que entregar su vida para expiar la transgresión del hombre y cuya justicia sería lo único suficiente para cubrirlo. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:16, ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, dice el apóstol Pablo. Cristo es la simiente prometida, que abandonó todo para venir a este pozo de inmundicia, de pecado, a buscarnos, a salvarnos, aun cuando no lo merecíamos. ¿Le aceptarás en tu vida? ¿Le entregarás tu corazón? Él solo quiere que le ames, porque ya Él te amó primero. Dios te bendiga. Es muy importante que podamos entender que este evangelio maravilloso de paz que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros es la gran dádiva, el don de Dios para nuestra salvación. Y que solo cuando aceptamos a Cristo podemos realmente vivir una vida plena en su reino. Esta promesa no es vana, es una maravillosa promesa y la encontramos tejida o entretejida desde el libro de Génesis, pasando por los profetas, el diluvio, hasta el Nuevo Testamento, Apocalipsis, el último libro. Dios nos dejó esta promesa para que creyéramos, para que por fe entendiéramos que Él es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Él es el único que puede en estos momentos ofrecerte una vida plena y una salvación plena. Dios nos bendiga.